La creación del Instituto de Física de Bariloche, el Instituto Balseiro, fue un acontecimiento notable, parte de una trama muy especial que se desarrolló en nuestro país a mediados del siglo XX y que tuvo una proyección y trascendencia importante en nuestro país y en América Latina. La historia de este instituto, desde su creación y los hechos que condujeron a la misma, han sido descritos en importantes obras como El secreto atómico de Huemul, de Mario Mariscotti, y Crónica de una ilusión, de Arturo López Dávalos y Norma Badino. Entre los antecedentes que condujeron a la creación de este instituto se destacan los siguientes. En un contexto general, luego de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, se generó mucho interés en la década de los años 50 en desarrollar usos pacíficos de la energía atómica. Y esto se vio reflejado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología necesaria para estos fines. En particular cobró relevancia la metalurgia, puesto que se hizo evidente que los conocimientos de las propiedades y procesamiento de metales y aleaciones era crítico para las aplicaciones de la energía nuclear, y que esos conocimientos debían estar fundados en una base científica, de física, química e ingeniería. Esto quedó resumido en el área llamada metalurgia física. Otro antecedente importante fue la formación de jóvenes físicos, químicos e ingenieros en el país durante la década de los años 40. Un ejemplo notable de esto fue la Escuela de Física que el doctor Enrique Gaviola y el doctor Guido Beck formaron con sede en el Observatorio Astronómico Nacional en Córdoba. Precisamente en esta escuela, Balseiro cumplió una etapa importante de su formación como físico. El otro antecedente importante fue el desarrollo del proyecto de Richter en la isla Huemul y el colapso del mismo al ser evaluado por una comisión de físicos e ingenieros liderada precisamente por el doctor Balseiro. Alberto Bofiglioli comenta en diálogo con Edgardo Bisogni el contexto general y antecedentes de aquella época, desde la perspectiva de su vasta experiencia internacional y luego de 60 años transcurridos desde entonces. Alberto Bofiglioli es un egresado del Instituto Balseiro. Luego de egresar en el año 1959 del Balseiro, en ese entonces se llamaba Instituto de Física de Bariloche, Alberto hizo su doctorado con el profesor Guigné en París y a su regreso se integró a la Gerencia de Tecnología, con lo cual es un personaje que ha tenido actuación en las instituciones de las cuales queremos hablar en este ciclo de entrevistas, que son el Instituto Balseiro, la Gerencia de Tecnología y su relación con otra institución muy importante para nosotros, que es el Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física de Córdoba. Todo esto se encuadra en lo que ha sido en la década del 50 al 60 y posterior, el inicio en la Argentina de la actividad de investigación en metalurgia física, tanto en la Gerencia de Tecnología como en el Balseiro y como el IMAF. Esta relación con el IMAF se ha dado, entre otras cosas, por la excelente relación personal que existe y existió entre Jorge Sábato y Alberto Maiztegui. Así que todo esto se encuadra dentro de un proyecto más amplio y por eso creo que es muy importante que hoy Alberto nos dé sus impresiones, reflexiones y visión de cómo fue aquella época y cómo se encuadra dentro de la evolución general de la investigación y el desarrollo científico en la Argentina. Es importante lo de Alberto porque Alberto en el año 78 salió de Argentina y ha tenido desde el 78 hasta la fecha, ya van más de 30 años, una actuación muy importante tanto en Inglaterra como en Italia en el campo de la ciencia y la tecnología. Así que esto le permite, en base a esta experiencia, estas vivencias personales europeas, tener también, y sus experiencias y vivencias en la Argentina, hacer que sus reflexiones y comentarios y
transmitan una visión mucho más amplia de los que tenemos, los que nos hemos quedado en Argentina todos estos años. Así que, Alberto, adelante. Mi visión sobre Argentina no está actualizada. Hace casi 35 años que me fui, aunque siempre mantuvimos algunos contactos, en particular con vos, pero no está actual. Así que yo me voy a referir a la experiencia argentina de la que hemos vivido nosotros, pero comparándolo con las experiencias que uno vivió en otros lados y tratar de sacar con eso algunas conclusiones para la situación que estamos viviendo actualmente, particularmente en Europa, donde el mundo parece haberse dado vuelta. Lo que era el mundo desarrollado ahora es el que está en fuerte crisis, y en cambio está creciendo fuertemente lo que era el mundo que se llamaba subdesarrollado. Entonces este sería mi punto de vista. Por lo que concierne la experiencia mía en Argentina, es una experiencia formativa, de la cual ya hablaste del Instituto Balseiro. Después hay una experiencia profesional que uno hizo, ante todo, con la tesis de doctorado en Francia, donde pude trasladarme con una beca de la OIA primero y con una beca Joliot Curie después, y al regresar me incorporé a la gerencia de tecnología, donde pasé 10 años, desde fines del 63 a fines del 73, 10 años justos. Después, otra experiencia importante en Argentina ha sido cuando fui a trabajar a la empresa Loar, donde también estuvimos juntos, y al final de esa experiencia, en enero del 78, emigré, pero ya había dejado mis trabajos de investigación básica y me había dedicado a lo que hoy llamamos gestión de la innovación, y fui a trabajar a la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, un instituto que había creado un economista, uno de los pocos economistas que se había dedicado a la innovación, que era Christopher Freeman, que murió hace un par de años. Y con esa experiencia, ya viendo que no regresábamos a la Argentina, nos radicamos en Italia, país donde tenemos la ciudadanía porque heredada de los viejos. Y aquí me he dedicado siempre a la gestión de la innovación, tanto a nivel gerencial, en grandes grupos industriales, y después en la programación nacional y en el Ministerio de la Universidad y de la Investigación Científica, que hoy no existe más. También he dedicado una parte del tiempo a la enseñanza universitaria, y sobre todo actuado en programas de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales. Con eso llegamos a la edad de la jubilación, a una vejez que espero siga siendo tranquila. Bueno, Alberto, yo quise hacer una breve presentación muy sucinta de tu experiencia europea, y yo creo, Alberto, que eso te coloca en una posición muy interesante para mirar los años estos que pasamos juntos en la gerencia de tecnología de Sábato, que estaba muy relacionada con el Instituto Balseiro, el Instituto de Física de Bariloche, y ahí donde nos conocimos a Sábato, que era un personaje que venía a interesarnos en esta disciplina que en ese momento nacía, que era la física de metales o la metalurgia física. Así que quisiera que en este momento, si quisieras, te parece oportuno hacer algunos recuerdos y a la luz de cómo estas experiencias europeas te han ampliado la visión y de algún modo han mostrado también la similitud de los problemas en un lado o el otro del Atlántico. Ahora, yo creo que la parte importante, así más amplia, que nos ha tocado vivir, ha sido esta ampliación, expansión del sistema científico-tecnológico de la Argentina, que corresponde a un fenómeno equivalente a lo que sucedía en otras partes del mundo. Una expansión donde se crean nuevos institutos. Ya había empezado la gran comisión del proyecto Manhattan, que habían trabajado 40.000 personas, pero después, en la misma época en que se crea la Comisión de Energía Atómica Argentina, en 1950, bueno, también ya se habían creado el Comisariado de Energía Atómica, Harwell en Inglaterra, la AC
en Estados Unidos, que son todas del 45-46, así que en el 50, cuando nace la Comisión de Energía Atómica Argentina, es el primer paso en la expansión del sistema científico-tecnológico. Es una expansión que ha ocurrido muy velozmente, no es muy rápidamente respecto a lo que había sucedido en otros lados. Ahora, yo esta expansión que creo nace con la Comisión de Energía Atómica en 1950, que después de unos comienzos más bien accidentados, a los que se había referido en su libro Mario Mariscotti, se convirtió muy rápidamente en una institución de alto nivel científico y tecnológico, digamos, se había creado en el 50, pero ya en el 53 habían sacado el primer radioisótopo, y en el 55, en la primera conferencia de Ginebra de Átomos para la Paz, ya habían presentado 30 trabajos, así que evolucionó muy rápidamente. Esta evolución rápida, yo siempre trato de ver de que no son flores en el desierto, no es que salieron así por encanto, sino que en Argentina existía ya un sistema científico bastante organizado, con personajes que ya en el 47 había todo el premio Nobel de USAID, después siguieron Leloir, y aunque no fue en Argentina, pero el de César Milstein, el premio Nobel más reciente, ¿no? En el 84, pero son todos trabajos. César Milstein se había graduado en la Universidad de Buenos Aires y hizo ahí hasta su tesis de doctorado. Es decir, había un sistema organizado bastante robusto. Pero yo, aparte de los casos particulares, hay algo a lo que atribuyo siempre una gran importancia, y que es el sistema que teníamos de instrucción pública. Esto, porque no hay que olvidarse que ahí había una enseñanza primaria que partió con la ley 1420 en 1884. Con esto no solo se combatía el analfabetismo, sino que cumplió un rol importantísimo, por ejemplo, para integrar todas las corrientes migratorias, y Argentina estaba hecha de inmigrantes, donde la escuela laica, la escuela donde todos tenían que aprender y imparar su idioma, ha sido un instrumento de integración, que es lo que convirtió la inmigración en un potentísimo recurso. Esto yo creo que es una lección, yo siempre la menciono, porque eso en este momento que en Europa, que recibe fuertes inmigraciones de los países más pobres, y hay movimientos xenófobos en todos lados, incluso Holanda, que es un país de gran tolerancia, movimientos xenófobos que hablan contra la inmigración, hacen discriminaciones en las escuelas, están perdiendo un recurso enorme en donde la escuela tiene un rol fundamental. Ese rol allí estuvo. Después el sistema de instrucción pública con una escuela secundaria que ha sido importante. No tenemos que olvidarnos que a principios del 900 el analfabetismo era un analfabetismo muy elevado en todos lados. En Europa, en el sur de Europa, había puntas de 80% de analfabetismo. Y eso se combatió con esa ley de escuela primaria que ha tenido un rol importante. Pero después hubo la escuela secundaria, que no era una cosa tan frecuente en todos los países a principios del 900. Y en la escuela se había creado el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de donde salieron, entre otras cosas, Jorge Sábato, Maestegui, es decir, eran entes de alto nivel y que nos ha permitido tener una enseñanza secundaria de nivel muy bueno. Hoy la escuela secundaria, desgraciadamente, está un poco desprestigiada en todos lados, sobre todo porque los profesores le pagan poquísimo, pero ha tenido un rol de gran importancia. Y después, en los años 40, ya había 6 universidades. La primera de 1613, que era la de Córdoba, después tuvo la de Buenos Aires en 1820, creo, porque era la presidencia de Rivadavia, pero después, en el 40, ya estaba La Plata, Tucumán, Cuyo. Es decir, ya había este sistema bien organizado. Y esto es lo que ha permitido que esa expansión se hiciera tan rápidamente, porque si no, ¿de dónde ibas a sacar la gente que ponías adentro?